¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Era de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, otorrinolaringología y medicina forense política. Los cadáveres politiqueros, mira, esto ya, medicina forense política para todo el mundo. Porque la cantidad de cadáveres políticos que está quedando aquí, nacionales e internacionales, es una cosa que, bueno, que ya da pavor. Ni hablar de los caretablas. Caretablas son caretablas. Con esas caretablas obsoletas, desvencijadas y periclitadas, hay que limárselas, hay que sellárselas, hay que barnizárselas, contrachapárselas y echárselas para la calle. Bienvenido, como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías, de lunes a viernes a las 8 de la noche, en estreno fuera de orden. Los sábados y domingos estrenamos a las 12 del mediodía, siempre aquí en mi canal YouTube, siempre en horario de Venezuela. Gracias por estar acá y gracias en especial a los más de 100,000 suscriptores que hacen vida dentro de este canal, estando al tanto de todas las cosas que tenemos. No se pierdan las pastillas de memoria de hoy, no se pierdan las pastillas de memoria de hoy, porque se van a arrepentir si se las pierden. Por supuesto, mañana tendremos un nuevo A que no te acuerdas y por supuesto que sí, testimonios este fin de semana. Gracias, todos estos contenidos son posibles gracias a quienes se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es tu apoyo, el que nos permite seguir creando contenidos para todos. Les agradezco a todos los que se han suscrito y seguimos. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, quien actualmente dirige el gobierno socialcomunista, el gobierno chavista español, porque ese gobierno es chavista, me van a engañar. Después de 22 años de experiencia, yo reconozco el chavismo. Pedro Sánchez está haciendo toda clase de locuras en España. Avanza en sus locuras, pero fundamentalmente avanza en función de la destrucción institucional española, y eso es lo que hace el chavismo. El chavismo ataca los valores de la sociedad. El chavismo busca los temas que confrontan y que dividen la sociedad y profundiza la confrontación. El chavismo además se aprovecha de las taras y de los antivalores para sobre esas taras y esos antivalores desbocarse en el ejercicio del poder. Eso es el chavismo y lo hemos visto durante muchos años actuando. Y cuando vemos las actuaciones del gobierno español, del gobierno de Pedro Sánchez, nos damos cuenta de que en efecto su chavismo es orgánico, es natural. En tal sentido, en los últimos días hemos visto algo que dentro de lo que es los lineamientos de política exterior históricos de España, Pedro Sánchez ha decidido pues reventar la vitrina y robarse las joyas. Y es la polémica que el señor ha causado, inclusive dentro de su propio gobierno, dentro de sus propios socios de gobierno, de los secuaces de gobierno, con respecto al Sahara Occidental. Y aquí es importante detenerse porque muchas veces podríamos pasar por alto detalles que en realidad son de importancia global. Recuérdense que el interés que podemos tener con España está basado en una cosa fundamental. Todo lo que tenga que ver con Venezuela en Europa pasa por el filtro de España. Es decir, en la Unión Europea, cuando se va a hablar de América Latina, se toma como opinión primordial la opinión española. Pero además de eso, el actual jefe de la diplomacia de la Unión Europea es un español del chavismo español, que es Josep Borrell.
Entonces a esta gente hay que tenerla vigilada, porque cualquier cosa que pase en España tiene repercusiones en cuanto a la política europea hacia nuestra región y nuestro país. En tal sentido, me gustaría revisar lo que está haciendo Pedro Sánchez con el tema del Sahara y, por supuesto, darle un paseo a lo que esto significa. Vamos a los hechos. El Sahara Occidental es una región del norte de África que está situada en el extremo occidental del desierto del Sahara, a orillas del Océano Atlántico. Es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de la ONU, con el fin de terminar el colonialismo. ¿Qué pasa con esto? Este territorio fue introducido en esa lista de los territorios no autónomos en el año 60, en 1960, cuando todavía era una provincia de España. En el año 76, atención, en el año 76, España abandona el Sahara Occidental y lo deja en manos de Marruecos y de Mauritania. Eso ocurrió después de la protesta, manifestación o rebelión conocida como la Marcha Verde. Y todo eso se enmarcó dentro de los acuerdos de Madrid del año 75. Estamos hablando del franquismo y del tardofranquismo y de los inicios del postfranquismo. Por ahí fue la cosa. La realidad es que España poco a poco se fue despojando. La mayor parte de este territorio está ocupado actualmente por Marruecos y Marruecos le otorga el nombre de provincias meridionales. Sin embargo, las pretensiones de Marruecos respecto a su integridad territorial las apoyan de forma intermitente y oscilante algunos países, pero ningún país reconoce formalmente esa anexión. ¿Qué ocurre? Que en medio de esta controversia surge una agrupación llamada el Frente Polisario. Y ese Frente Polisario proclama la independencia del Sahara Occidental y la denomina la República Árabe Saharaui Democrática, que como ustedes comprenderán, si es árabe no es democrática. O sea, basta decir que si tú le pones a una república el remoquete árabe o el remoquete católico o el remoquete islámico o el remoquete que tenga que ver con cualquier confesión religiosa, evidentemente no hay democracia. Pero en fin, esta gente se lanzó a la lucha armada y al terrorismo. ¿Okay? ¿Qué ocurre con todo esto? Que España no reconoce a la República Saharaui como Estado independiente. El gobierno español ha dejado de defender el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre una celebración de un referéndum y ha decidido por todo este tema de lo que quiere hacer Sánchez, inclinando la cabeza ante Marruecos, ha decidido pasar por debajo de la mesa y dejar que Marruecos se agarre esta zona. La posición histórica de España era no reconocer al Sahara Occidental como parte de Marruecos, sino que muy veladamente que conservara su autonomía. Por supuesto, al Pedro Sánchez permitir que Marruecos reivindique el Sahara Occidental como parte de su territorio, echa por tierra 50 años de política exterior española en la materia, lo que evidentemente termina considerándose una traición a los intereses de España. ¿Qué ocurre? Que no es la oposición solamente la que le reclama el asunto, sino que los partidos políticos que apoyan la coalición gobernante de Pedro Sánchez, Izquierda Unida, Iniciativa per Cataluña, Unión Progreso y Democracia, Podemos, los partidos nacionalistas vascos, PNV, Bildu y Aralar,
defienden en sus programas y en sus políticas el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y proponen el reconocimiento a esa República Árabe Saharaui Democrática. ¿Ok? Esa es la posición histórica de la izquierda. ¿Qué termina ocurriendo con todo esto y hacia dónde vamos? ¿Y por qué es importante este tema al final? Porque lo que está ocurriendo es que está saltando por los aires por un tema que quizás no es del conocimiento ni del manejo ni del interés de la mayoría de los españoles. Por ese tema está saltando por los aires la unidad de la coalición de gobierno que encabeza Pedro Sánchez. Porque la izquierda, que siempre está del lado de los que hacen la guerra, ha decidido desde hace mucho tiempo que España debe reconocer la independencia del Sahara Occidental. Marruecos reivindica que ese Sahara Occidental es de ellos y que esa pretensión española de reconocer la República Árabe Saharaui sería una forma de mantener esa rémora del colonialismo sobre la zona. Recientemente ocurrió que el líder del Frente Polisario, es decir, del grupo terrorista que está buscando la independencia del Sahara Occidental, se le permitió llegar con papeles falsos a España porque estaba enfermo de COVID, parece. Y entonces lo iban a tratar en España. Y eso levantó al gobierno marroquí, al gobierno de Su Majestad Mohamed, que plantó cara reclamándole al gobierno español por permitir que un terrorista que quiere cercenar su territorio, y eso es lo que ellos dicen, esté muy tranquilo en España recibiendo atención médica. El gobierno de Pedro Sánchez dijo que era por razones humanitarias. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Ocurrió que como respuesta a las razones humanitarias, el gobierno marroquí agarró a miles de muchachos y les dijeron que había un juego de fútbol allí en dos ciudades, o en una ciudad que está en el territorio marroquí, que son enclaves. ¿Qué es un enclave? Un enclave, Ceuta y Melilla, son dos ciudades españolas que forman parte del territorio español, pero están dentro del territorio marroquí. La existencia de los enclaves es una cosa bien particular, pero su existencia está reconocida por el derecho internacional. Pero el problema está en que la migración ilegal y las amenazas que hay contra Ceuta y Melilla hacen que sea especialmente vulnerable ese territorio. El gobierno marroquí decidió que como en España habían permitido la entrada del guerrillero líder del Frente Polisario, ellos iban a desatar una crisis migratoria y le dijeron a unos jóvenes marroquíes que allí en Ceuta había un juego de fútbol muy importante, donde estaba Messi, estaba Cristiano Ronaldo, y se lanzaron 3.000 muchachos al territorio de Ceuta. Una locura, sin que nadie los detuviera. Se desencadenó una crisis. Y en medio de toda esa crisis, el gobierno de Joe Biden tuvo gestos de cortesía con el gobierno marroquí y todo eso se vio como un desplante a España, en el que Marruecos, un país pequeño, un país con una economía menor a la de España y un país con un despliegue diplomático que se entiende debería ser de menor calado que el de un país miembro del grupo de los 20, de las 20 economías más importantes del mundo, pues Marruecos le está ganando en la relación con los Estados Unidos y en la relación con el mundo a España en cuanto a términos diplomáticos. Por esa razón, Pedro Sánchez ha decidido que él necesita bajarle volumen a eso y ha decidido entregar el Sahara Occidental. Y eso, por supuesto, levanta en armas a sus aliados. ¿Qué termina ocurriendo? Termina ocurriendo que al señor Pedro Sánchez se le hace una sesión de control sobre el tema y terminan ocurriendo debates de esta catadura.
Sánchez niega el giro en la posición sobre el Sáhara Occidental. Más bien, yo diría, señorías, que hay que hablar de un paso más en un camino que se inició hace 14 años. Para desenquistar, dice, la crisis con Marruecos. Reivindico, por tanto, señorías, el camino que hemos tomado, que es el de la política real. Una intervención que seguían representantes saharauis en la tribuna. No hay tampoco, señorías, desinterés ni desatención hacia el sufrimiento del pueblo saharaui. Sus socios creen que les ha dado la espalda y el PSOE se ha quedado solo. Unidas Podemos le recrimina que sí ha cambiado de posición y le reta. Bastaría con que el Gobierno diga que apuesta por la autodeterminación del pueblo saharaui. Este asunto ha agrietado la mayoría de la investidura. Sus socios desde el principio han mostrado su enfado. ¿Por qué se le envían tanques a un tirano como Putin y en cambio se le envían cartas a otro tirano? Por intereses coyunturales se han alineado con Marruecos. Ustedes todavía no han dicho esto a cambio de qué. También la oposición arremete contra Pedro Sánchez. Es una afrenta para España. La carta que usted ha enviado es un puñetero insulto a este Parlamento. Traiciona la confianza de todos y dice que hay que tener altura de miras. Sus explicaciones son para el PP una falta de respeto y critican la carta enviada al rey marroquí. Esa carta es una chapuza. ¿Ha contestado a su carta el Reino de Marruecos? ¿Le ha dado Marruecos alguna garantía sobre Ceuta, Melilla y Canarias? ¿Está usted o no de acuerdo con el acuerdo que tenemos con el Reino de Marruecos? ¿Cuál es la posición del Grupo Parlamentario Popular? ¿Están a favor o no de la autodeterminación del Sáhara Occidental? Díganlo. Lluvia de críticas a unas horas de que el ministro de Exteriores viaje a Rabat. Lo que ha quedado sobre el tapete es que el gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a permitir que España deje de reclamar el derecho supuesto de los saharauis a hacer un referéndum y decidir si quieren o no quieren ser un Estado independiente a cambio de mejorar sus relaciones con Marruecos. Lo que pasa es que estos temas son difíciles, porque lo de la autodeterminación de los pueblos, ya lo decía Putin, que es uno de los que está manejando el asunto, porque eso es un dedo en la llaga, diciendo que si se permite la autodeterminación de los pueblos, el mundo caminará hacia el caos. Pues entonces se preguntará a alguien, bueno, pero si puede el pueblo saharaui hacer un referéndum, porque no lo puede hacer el pueblo catalán. Ese es el gran problema. Entonces, esos son los grandes problemas y las grandes contradicciones de estos puntos de política. Por supuesto, esto es un reporte de la televisión pública española, y como es la televisión pública, está en manos de la izquierda, y por esa razón es que no pasaron lo que para mí fue el discurso, no transmitieron lo que para mí fue el discurso más importante que se dio sobre el tema y con la profundidad y la revisión que amerita la situación. Y que fue lo que dijo el señor Santiago Abascal, líder del partido Vox, que desde mi punto de vista le pone los puntos sobre las IES a Pedro Sánchez de una forma que amerita que lo revisemos. Me ha resultado entre sorprendente y enternecedor ver que el señor Sánchez comenzaba su intervención pidiendo la retirada de uno de los calificativos que yo he utilizado en esta tribuna. Le he llamado autócrata y ha generado tal indignación en el presidente que, como él ya sabe, yo tengo pocas lecturas de filosofía y de derecho, he tenido que consultar el diccionario de la Real Academia. Y dice que la autocracia es la forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Y resulta que usted ha cambiado la posición del Sáhara sin contar con su gobierno, sin contar con su partido y sin contar con este Parlamento. Entonces, yo entiendo que le moleste, pero dígame cómo le llamamos a esto, señor Sánchez. Y casualmente me había leído ayer un artículo, que está entre mis pocas lecturas, señor Sánchez, de un exmagistrado del Tribunal Constitucional, el señor Manuel Aragón, publicado en el día de ayer, nombrado por ustedes en el Tribunal Constitucional, que se titula Parlamentarismo presidencialista, en el que denuncia la deriva presidencialista de Pedro Sánchez. ¿Cómo llamamos a la forma en la que usted ha actuado en el Sáhara y cómo llamamos a la forma en la que usted se ha conducido durante la epidemia?
pasando por encima de este Parlamento y pisando la propia Constitución, según sentencias del Tribunal Constitucional. Usted aquí nos llama a muchas cosas y yo no voy a apelar a la presidenta para que la retiren del diario de sesiones. Nosotros queremos que conste todo lo que ustedes dicen de nosotros, que conste, para que ustedes se retraten y para vergüenza de todos ustedes. Si usted quiere que la retiren, yo desde luego no deseo que la retiren, la mantengo y además creo que hemos justificado por qué decimos esto de usted. Porque usted se cree que es la suprema ley, porque usted ha mandado una carta en la que dice que España tiene una posición y usted no es España. Ni siquiera es el presidente de España, es el presidente del Gobierno de España. Usted no es el representante del Estado, usted no es el jefe del Estado. Usted no puede ir por ahí sin consultar al Parlamento, haciendo anuncios que no conoce ni el Consejo de Ministros. Claro, yo no tengo un doctorado en filosofía, es verdad, señor Sánchez. Yo no soy como usted, que tiene un doctorado en economía. Ya sabemos que usted es un gran economista. Quizá por eso protagonice los peores datos de Europa, a la cabeza en paro juvenil, junto a los países con peores datos de inflación, con los peores datos de paro, con los peores datos de deuda. Bueno, usted es un gran economista, lo sabemos todos. Ha subido aquí a decir que nosotros propagamos bulos. Yo he citado noticias de los periódicos, una del diario El Mundo, en relación con la desaparición de la filosofía. Claro, usted dice que nosotros hemos propagado un bulo, pero acabo de coger un tuit de un señor que creo que es uno de los apoyos del Gobierno, suele estar por aquí detrás, el señor Javier Sánchez Serna, que dice: el PSOE pretende negar lo que es un hecho, que la filosofía no tiene asignatura propia en la ESO. En la LOE, la ética era obligatoria en cuarto de la ESO. En la LOMLOE, optativa. Ahora desaparece. Valores cívicos no va a ser una asignatura vinculada a los departamentos de filosofía. Ya sabemos lo que va a ser. Usted confunde filosofía con ideología. Usted confunde filosofía con adoctrinamiento ideológico y político. En multiculturalismo, en teoría de género y en todas esas cosas que a ustedes les gustan tanto y que ahora preocupan tanto al señor Rufián porque les dicen que no están en lo que tienen que estar, que no están en las cosas del comer. También nos ha reprochado otro bulo en relación a que Argelia ha suspendido los vuelos de Iberia y las repatriaciones, publicado hoy en El Confidencial, reclame usted a El Confidencial, que cita fuentes oficiales de Argelia. A ello me remito. Está bien que usted aquí dé explicaciones, pero no parecen muy convincentes habida cuenta de las cosas que usted suele decir aquí. Veía con sorpresa que las comparecencias del presidente del Gobierno se hayan convertido en una sucesión de ataques a Vox. Pero ya lo veo casi con satisfacción. Vox es el enemigo a batir. No, señor Echenique, que escucha siempre desde la esquinita. No estamos contra la ciencia. Lo que pasa es que ustedes están contra el sentido común. O sea, que nosotros no podemos producir con carbón, pero podemos comprar energía térmica a Marruecos. Son de otro planeta, tienen otra atmósfera. Como sabe tanto de ciencia, me gustaría que nos lo explique. Y no, señor Rufián, Vox ha condenado a Putin mucho antes que ustedes y mucho antes que sus socios golpistas que se aprovecharon de Putin para atacar nuestra Constitución y nuestra unidad. Y Vox lo que ha hecho en Madrid es algo parecido a lo que ha hecho el presidente del Gobierno, distinguir entre Putin y el pueblo ruso por la ayuda del pueblo ruso durante el 11M. Por cierto, fecha a partir de la cual el separatismo y la izquierda volvieron al poder. Y no, señor Rufián, a los españoles no hay que llenarles la nevera desde el Gobierno. Lo que hay que hacer es no saqueársela como hacen todos ustedes, gastándose el dinero de los españoles en sus delirios climáticos, multiculturales o de género, del género bobo. Usted sabe que están equivocados. Pregunta el señor Sánchez, ¿qué más tiene que pasar para que respondamos unidos? Pues se lo contesto a usted. Mire, en primer lugar, que sus socios no sean los enemigos de la unidad. En segundo lugar, que usted no demonice permanentemente a 4 millones de españoles para luego quejarse de que no le cogemos el teléfono. En tercer lugar, que usted conteste a lo que se le pregunta. ¿A quién es leal? ¿A qué obedece? ¿Por qué ha tomado decisiones sin el apoyo del Parlamento, de su Gobierno y de su partido y de su electorado? Es muy probable que una vez más nos volvamos a quedar solos, señor Sánchez, votando no contra su nuevo trágala. Nos da igual.
También nos quedamos solos votando no contra sus estados de alarma inconstitucionales. También nos quedamos solos en esta Cámara votando en contra de la ley climática. También nos quedamos solos en la moción de censura que presentamos contra usted. Estamos acostumbrados, nos sentimos acompañados por cada vez más españoles. Señor Sánchez, nosotros no queremos ser sus cómplices. Está arruinando a España usted y sus políticas climáticas. No son plagas sobrevenidas por sus gustos, por el empeño en profanar tumbas, no. Son sus políticas las que traen la ruina en el escenario internacional. Y viene aquí y nos habla del gasto superfluo, del gasto público, se ríe de los que planteamos bajar impuestos, dice que ya han puesto a la AIREF a vigilar el gasto superfluo. Claro, aquí hay otro bulo. Sánchez aumenta en un 2.300 el presupuesto del Ministerio de Presidencia para publicidad. El dinero se gastará en anuncios, en radios, televisiones, prensa escrita, Internet y otras plataformas. Supongo que para sus bulos particulares. Muchas gracias. Bueno, lo ha podido decir más alto, pero no más claro. Y he querido que escucháramos completa esta intervención, porque en los medios tradicionales no la van a ver. Y en España sí la están viendo y los números terminan indicando, hasta los propios números fraudulentos que muestran las encuestas a favor del gobierno chavista de Sánchez, están mostrando el crecimiento imparable de Vox frente a discursos como este, donde se termina convirtiendo en el único político, en la única agrupación política que le está poniendo el dedo en la llaga a un gobierno que cada día le sigue causando problemas en el bolsillo de los españoles. Está por verse dónde terminará esto. Lo que sí está perfectamente claro es que Pedro Sánchez ha sido una desgracia para España, que sigue profundizando los conflictos internos que hay en España y que sigue avanzando hacia la estrategia chavista española de disgregar a la nación española. Estaremos allí para verlo. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Recuerden que posterior al programa tendremos las pastillas de memoria, no se lo pierdan. Las pastillas de memoria de esta semana, el 11 de abril. ¿Cómo olvidarlo? El testimonio al respecto del comisario Iván Simonovic y de tantas personas que estuvieron allí van a ser muy importantes en esta pastilla de memoria. No se lo pierdan a continuación. Gracias a todos por habernos acompañado. En cuanto a Fuera de Orden, nosotros regresamos mañana con más. Mañana sábado con más Fuera de Orden en estreno a las 12 del mediodía en hora Venezuela, aquí en nuestro canal de YouTube. Hasta mañana. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz.